Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos una vez más al Creavits Podcast. El día de hoy, me hace especial ilusión hablarles acerca de este tema que considero un temazo realmente, porque es súper importante y porque mucha gente no lo toma en cuenta. Y veremos cómo la salud se compone de muchas partecitas y una de esas pues es la nutrición. Así que, hola Camilo, bienvenido. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos nuevamente a este lunes con toda la mejor energía y la mejor actitud. Y como tú bien lo dices, Juliet, es un tema bastante importante porque cuando logremos comprender que lo que nosotros comemos afecta directamente cómo nos sentimos, cómo pensamos o incluso cómo reaccionamos ante las cosas que pasan en nuestro día, seguramente vamos a tener una alimentación mucho más consciente. Yo la verdad es que siento, Camilo, que nos encontramos en una era, digamos, desinformativa en cuanto a nutrición se trata. Yo personalmente he visto cómo la información se contradice. Todo el mundo cree saber de nutrición en redes sociales, en las noticias, en nuestra casa misma, en reuniones con nuestros amigos. Y uno a veces no sabe qué camino tomar, para dónde ir, a quién creerle, con qué me debo alimentar realmente. Y esto se debe a que pues hay una sobreinformación. Se debe también a que estamos atando o más bien como desviando la atención de la alimentación sana hacia conceptos de estética, hacia una vida fit, hacia incluso el ejercicio. Y digo precisamente desviando porque catalogamos alimentos como buenos o malos, les aceptamos o les rechazamos según quién nos los haya recomendado o nos los haya dicho. Cuando pues en realidad deberíamos de buscar netamente la salud, ¿sí? Al comer, al ejercitarnos, al dormir con el tiempo adecuado y al cuidar nuestras emociones es lo que debería de importarnos como salud. A eso me refiero cuando digo salud integral, ¿sí? Está conformada por varias partes y pues debemos cuidarla por igual. Así que bueno, Camilo, quiero que pues en este episodio podamos llevar a nuestros escuchas a pensar siempre en pro de su salud, a que prioricen el bienestar y sobre todo que busquen el equilibrio a nivel mental, emocional y físico. Importantísimo y sobre todo que lo podemos contrastar con muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y no sé por qué está esa mala costumbre de estar ahora en redes sociales, la gente creyéndole mucho a estos influencers o a estas personas que crean contenido, pero sin unas bases sólidas, porque precisamente tenemos que entender cosas muy relevantes que tienen que ver precisamente con este tema de la nutrición y con la salud mental, y es que lo que le sirve a uno no le va a servir a otro. Precisamente las personas hablan desde sus propias experiencias, desconociendo muchas veces que a los demás eso que les están contando no les va a servir o por el contrario, incluso los puede llegar a perjudicar muchísimo más. Creo que, oyentes, es importante que se dirijan a un profesional de la salud siempre que tengan algún tipo de inconveniente, si es de salud mental, la psicología o psiquiatría, si es en este caso de la alimentación, pues un nutricionista que adecue todo un plan de tratamiento precisamente que se ajuste a sus necesidades y a las dificultades que están presentando. Y precisamente entrando en este tema, me gustaría también recalcar la importancia que tiene la comida con el cerebro, porque tienen una relación muy estrecha. Y resulta que si nos ponemos a comparar datos así como relevantes y que son significativos y muy curiosos, el cerebro pesa muy poquito, porque pesa sobre el 2% de lo que podría llegar a pesar todo nuestro cuerpo, pero consume una gran cantidad de nuestra energía, de nuestras calorías, comparado con su tamaño. Entonces, indiscutiblemente, lo que nosotros elegimos comer cada día va a marcar esa diferencia en cómo incluso nos sentimos emocionalmente.
Por ejemplo, hay alimentos que pueden ayudar a que el cerebro esté en muchísimo más equilibrio, que son estos que tienen como omega 3, que de alguna u otra manera hacen que las neuronas como que tengan más fortaleza, que sean mucho más flexibles, que estén mejor conectadas. Y dentro de todas estas cosas importantes que estamos hablando, debemos comprender que el intestino y el cerebro están conectados, que incluso en nuestro intestino viven millones y millones de bacterias que no solo nos están ayudando a digerir nuestra comida, sino que también están influyendo en nuestras emociones. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo una bacteria puede influir en mis emociones? Por ponerles un ejemplo también el tema de los azúcares, ¿sí? O estos embutidos, estos alimentos ultraprocesados, el cerebro va a sufrir muchísimo porque nuestro cuerpo pues se va a sentir mucho más lento, mucho más pesado. Por lo tanto, esto nos va a sentir como irritables, deprimidos, bajos de nota, tristes. Hay que tener muy en cuenta, oyentes, que no solo lo que comemos nos va a alimentar, sino también alimenta nuestra mente y nuestras emociones. Entonces debemos ser muy conscientes de la comida que elegimos, no solo para cuidar nuestro bienestar físico, sino también nuestro cerebro. Así que si sabemos qué comida elegimos, claro, de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno, seguramente nos vamos a sentir con mucha más energía, con mejor ánimo y con mucha más claridad para enfrentar cada uno de los días. A mí sí me resulta realmente curioso cómo nuestro cerebro, que representa un 2% del peso total de nuestro cuerpo, pues sea capaz de consumir tanta energía. Y yo no sé si por lo menos a ti te pasa, Camilo, pero a mí los días donde o no duermo bien o tengo muchísimo estrés, pues evidentemente tengo un poco más de apetito y puede deberse justamente a que el cerebro está trabajando quizás y el doble o gastando recursos un poco más de lo habitual para poder trabajar al 100% como lo hace habitualmente. Y sí, es verdad, consume el 20% de energía de lo que consumimos, del total que consumimos. Pero debo decir que no se trata solamente de que el cerebro consume energía, sino que también necesita otros nutrientes. Y es que pues está compuesto por, en su mayoría, agua, como nuestro cuerpo, 75% más o menos. También está compuesto por grasa, que es más o menos un 15%, por proteínas, a eso de un 8%, y también glucosa, es decir, azúcar. Pero yo siento que debemos de tener claro de que a pesar de que consume azúcar, proteína, grasa, tenemos que saber qué calidad de proteína, azúcar, grasa le estamos proporcionando. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues que nuestro cuerpo es muy sabio y cada vez que nos ponemos un bocado en nuestra boca, le estamos enviando información a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y es que existe una relación directa, una comunicación directa, de hecho, entre el intestino y el cerebro. Y esto pasa pues gracias a el nervio vago que está conectado directamente. Entonces, cada parte que compone nuestro cuerpo se va viendo influido por cada cosa que consumimos. Y en esta parte, no sé, mucha gente quizás lo haya escuchado hablar sobre el eje intestino-cerebro, pues que está compuesto de varios sistemas en nuestro organismo, pero que lo que quiere decir es que existe una conexión natural, biológica, de que lo que entra en nuestro organismo, pues entra a formar parte de él y asimismo determina su función. Es decir, lo que consumimos siempre va a tener un efecto, una función, siempre va a hacer algo en nuestro cuerpo. Hay estudios que sustentan que la inflamación, por ejemplo, contribuye a causar enfermedades neurodegenerativas
y también condiciones. La alimentación, la mala alimentación, el exceso de azúcares puede estar contribuyendo a padecer ansiedad y depresión. Los alimentos ultraprocesados, pues obviamente contienen grandes niveles de azúcares, de grasas saturadas, de aditivos artificiales, que probablemente no son, vuelvo a lo anterior, no son de óptima calidad para nuestro cerebro. Y bueno, ya no te digo más sobre todo el organismo, porque obviamente que le va a costar el doble procesar alimentos o sustancias más bien de mala calidad. Igualmente va a intentar usarlas, pero no va a ser lo óptimo, la calidad que en realidad nuestro cuerpo necesita. Entonces esto, pues, no solamente nos va a afectar nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema digestivo, sino que también va a acelerar el envejecimiento cerebral. Y aquí pues quiero citar una frase de Hipócrates que dice que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. De verdad que para tener salud es imprescindible estar en armonía con nuestro cuerpo, mente y espíritu, mantener un equilibrio, hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra salud cada día, es poder elegir bien lo que estamos haciendo por nosotros, para nuestro cuerpo. Importantísimo destacar esto que estás diciendo porque seguramente muchas personas ya lo habrán escuchado a lo largo de su vida o a través de algún medio de comunicación. Y es precisamente que somos conscientes muchas veces del impacto que tiene en nuestra alimentación, en nuestra salud en el futuro. Y tú nos estás hablando acá ya de una parte emocional, de una parte mental, que es el tema de la ansiedad y la depresión y cómo la alimentación a largo plazo pues nos puede repercutir de forma negativa. Y me parece importante destacar esto precisamente porque a veces no somos también conscientes del impacto emocional que tiene la comida en nosotros. Si tuviéramos tal vez ese nivel de conciencia de ese efecto poderoso que tiene sobre nuestras emociones la alimentación, pues podríamos tomar mejores decisiones en nuestro presente que empiecen a tener impactos tal vez en el corto o en el largo plazo. Porque, por ejemplo, la comida en el corto plazo con ciertos alimentos puede mejorar o empeorar nuestro estado de ánimo y claramente pues eso depende mucho en la medida en que eso que estamos comiendo afecta nuestra energía y nuestros neurotransmisores. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, si nosotros nos ponemos a comer en determinados momentos alimentos ricos en azúcares, pues eso nos va a generar de alguna manera un aumento de la energía y después de eso, pues nos va a generar una caída muy significativa de esa misma energía, lo que va a contribuir a que nos sentamos como muy cansados o muy irritables, ¿sí? Entonces, si lo vemos en el corto plazo, nos dispara la energía, pero seguido de eso va a haber una disminución significativa que va a tener un impacto mucho más negativo versus el positivo que ocasionó de forma esporádica. Y si lo percibimos ya en un largo plazo, la calidad de nuestra alimentación pues va a estar muy relacionada, como tú lo decías, Juliet, con la salud mental, ¿sí? Con el tema de la ansiedad y con el de la depresión, porque se ha demostrado que hay ciertos alimentos, ciertas dietas que claramente están ricas en frutas, en verduras, en granos, en proteínas, reitero, adecuado a cada persona según sus necesidades, que tienden a estar relacionadas con unas menores tasas de depresión o de ansiedad en el futuro. Es decir, según cómo tú te cuides tu alimentación hoy, vas a poder tener una repercusión positiva en tus estados de ánimo, pero también en posibles trastornos mentales como la depresión o la ansiedad en este caso. Pero si ya nos vamos a una dieta habitual que es con ultraprocesados, comidas rápidas, muchísimas azúcares, pues esto va a estar muy relacionado también en el futuro con mucho estrés y una peor regulación de nuestras emociones. Y hay algo muy bonito también en el tema de la comida, Juliet, que me parece importante que lo destaquemos, y es que cuando ya la empezamos a entender, también la comida nos ayuda mucho en un componente emocional y cultural, pero también social, porque cuando compartimos nuestras comidas tradicionales con nuestras familias, con nuestros amigos, pues eso nos hace generar esos sentimientos de conexión, de felicidad, versus cuando comemos tal vez en soledad o bajo presión, puede
acentuar un poco nuestro estrés o estas emociones negativas. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la alimentación tiene un impacto muy grande en nuestra vida y depende de nosotros mismos si va a ser positiva o negativa en el corto, el mediano o el largo plazo. Reconocer que nuestra relación con la comida está muy moldeada también por las experiencias previas, por nuestra cultura, por nuestros hábitos, es importante para generar esa conciencia, para luego empezar a comer de forma consciente, prestando muchísima atención a lo que sentimos y al impacto que los alimentos van a tener sobre eso. Bueno, aquí es súper importante, o sea, aclarar que no es no comer ciertos alimentos, satanizarlos, catalogar de buenos, malos. Sí, por supuesto, no está bien consumir ultraprocesados. Eso todo el mundo creo que ya hoy por hoy debería de tenerlo supremamente claro. Pero hay ocasiones, no sé, una celebración donde uno no puede ser tan drástico y decir como que no lo voy a consumir y ustedes por qué consumen esto. Y sí, ese rechazo así, porque no todo el mundo piensa igual que uno. Entonces, en realidad, yo considero que tenemos que encontrar eso que digo, equilibrio, y creo que ese equilibrio lo vamos encontrando al ser flexibles, pero flexibles razonables, y pensar como en esa frecuencia con la que estamos consumiendo todo aquello que quizás y no nos beneficia tanto. Entonces, aquí llego pues al concepto de dieta, porque muchas veces lo tomamos como unas pautas específicas, ¿sí? Donde quizás nos restringe de ciertos alimentos o donde tenemos que hacer un cálculo de calorías constante. No es así. Es decir, nuestra dieta, pues es el hábito alimenticio, ¿sí? Que tenemos. Es el acto de comer diariamente, es tener cuidado de cómo comer, para qué comer y la frecuencia de ciertos alimentos y de ciertas sustancias. A eso es lo que yo los invito más bien a que le llamen dieta. Entonces, es como encontrar el hábito de poder alimentarse de una manera sana, ojalá la mayoría del tiempo. Que si algún día fuiste a cenar, a una celebración, a una fiesta de cumpleaños, a X lugar, tranquilamente puedas decir, lo consumo porque hace ya tiempo que no lo consumo y tampoco quiero pues llegar como al extremo, ¿no? Siempre hemos dicho aquí, los extremos son malos. Entonces, concepto de dieta, pues claro, el hábito de alimentarme adecuadamente para poder tener bienestar, para poder tener salud en todo el sentido de la palabra. No restricciones, cuenta de calorías, todo esto no nos beneficia en absolutamente nada. Y me parece nuevamente importante destacar, yo de lo que estás diciendo, que no es el tema de satanizar la alimentación, ni alimentos en específico. Claro, somos conscientes muchas veces de que alimentos no nos van a traer ningún aspecto positivo, pero también tenemos que tener en cuenta que en este tema de la relación de que tiene la alimentación con nuestro cerebro, pues también hay una contraparte, ¿sí? Ahora que yo estaba hablando del aspecto emocional, y es precisamente cómo nuestras emociones pueden tener ese impacto directo en nuestra elección alimenticia. Y entonces en este momento podríamos preguntarnos cómo así que nuestras emociones van a impactar en lo que estoy o no comiendo. Y resulta que cuando nosotros no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, es muy fácil que podamos recurrir a una forma de afrontamiento a través de la comida, que podría tal vez conocerse como una alimentación emocional, entre comillas, ¿sí? Porque pues este fenómeno podríamos asociarlo un poco con los alimentos como de consuelo, ¿sí? Como o que nos generan placer o que nos relajan, que específicamente son estos que están como muy asociados con las grasas o con el azúcar o con la sal incluso. Porque vamos a poner una serie de ejemplos para que las personas tal vez les quede un poco más claro cómo las emociones pueden impactar en la forma en que nosotros nos estamos alimentando. Entonces pongámonos en una situación, sí, estamos teniendo un día muy estresante y lo habitual cuando está sucediendo esto es que busquemos alimentos
que sean muy altos en calorías, como por ejemplo el chocolate o unas patatas fritas o un helado, porque esto va a activar nuestro sistema de recompensas. Y esto nos va a hacer liberar este famoso neurotransmisor que es la dopamina. Y esto nos va a generar inmediatamente esa sensación momentánea de bienestar. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que es un alivio temporal, que en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo, pues esto nos va a generar un círculo vicioso de emociones negativas y de alimentación poco saludable, porque cada vez que estemos atravesando una situación de estrés o de ansiedad, pues vamos a recurrir a estos alimentos para tener esa sensación momentánea de bienestar. Y es importante, Julie de oyentes, porque esto puede que algunos lo sepan y tal vez otros no, y es que emociones como la ansiedad o la tristeza pueden provocar dos cosas, o un exceso en nuestra alimentación o una restricción en nuestra alimentación, porque hay situaciones donde se presenta tanto estrés, tanta ansiedad, que algunas personas necesitan mucha comida, buscan refugio en la alimentación, entonces les aumenta muchísimo el apetito, precisamente buscando estos carbohidratos, estas azúcares, todo lo que pues de alguna u otra forma les genere esa energía rápida, pero también estas mismas emociones pueden hacer que otras personas experimenten una pérdida total del apetito, porque aquí actuaría la hormona del estrés, que es el cortisol, y hace que no tengan esa sensación de tener hambre, de apetito. Entonces podemos contrastar cómo la mala gestión emocional puede llevarnos también a generar trastornos mucho más serios en la alimentación, como podría ser un trastorno por atracones, que en este caso las personas consumen grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo como una respuesta a emociones intensas que están sintiendo y luego pues esto les va a generar una culpa y una vergüenza. Oyentes, es importante que identifiquemos que la alimentación que escojamos hoy va a repercutir seguramente en nuestra salud mental, pero también nuestra salud mental y la gestión emocional que tengamos también va a repercutir en nuestro presente, en la comida que estamos eligiendo. Pero eso que estamos eligiendo hoy por hoy, Camilo, en realidad, no sé, tiene mucho que ver como con esa evolución, y lo digo entre comillas, de la alimentación actual, porque elegimos, por supuesto, lo que ahora tenemos a mano y realmente ahora tenemos a mano de todo. Estamos quizás sobrealimentados. También tenemos a mano, o sea, como lo más fácil, lo más práctico, pues es o pedir frituras a domicilio o irte al supermercado y encontrarte con una avalancha de alimentos poco saludables, porque desde el momento que tú pisas el supermercado, en todo lado tienes pasteles, azúcares, incluso cuando vas a pagar en la caja ya tienes chiclets, o sea, en realidad parece como una saturación de lo que quieren que comamos. Y siento que estamos incluso sobrealimentados, pero muy poco nutridos, porque estamos justamente como poniendo más peso y más gusto a lo que lleve azúcar, a lo que lleve harinas, a lo que tenga conservantes, aditivos. Y antes no nos complicábamos tanto la vida. Y bueno, antes me refiero quizás y a la época de nuestros padres, por lo menos en nuestra ciudad o mis padres y mis abuelos comían frutas, vegetales, pues de proximidad, de cercanía, cosas que se producen en la misma zona, pero ahora pues hasta hacemos exportación, importación, intercambio de todo tipo de alimentos y es real, ¿no? Yo creo que tú por lo menos has visto cómo aquí se consigue comida japonesa en un supermercado tal cual japonés y también nos pasa con los productos de nuestro país. Aquí es muy fácil ya encontrar cosas de allá, incluso frutas que pueden traer de allá, pero claro, todo el proceso las cortan un poco antes y demás, pues como que no permite que esta alimentación sea realmente nutritiva. Recuerdo también en algún momento quería leche fresca y es muy raro encontrar leche fresca. Siempre viene pues empacada en la caja, en las cajas estas. Y para comer medianamente bien, ahora
la gente busca supermercados bio, supermercados eco, como que consumir, por ejemplo, proteína. Ahora lo que hacemos es comprarla en polvo con un montón de ingredientes que no deberían de estar ahí, cuando en realidad deberíamos de comernos eso, un trozo de carne, un trozo de pescado, de pollo, que nos trae proteína de verdad a nuestro cuerpo, sin tantos químicos y demás. Entonces, sí creo que deberíamos de replantearnos por qué estamos agregando tantos ultraprocesados, tantas harinas a todas nuestras comidas los 7 días de la semana, sin revisar incluso la etiqueta de ingredientes. Ahora, ¿qué le estamos dando a nuestros niños hoy en día? ¿Cómo los estamos nutriendo? ¿Cómo estamos ayudando a esos órganos que están prácticamente nuevos a que funcionen en óptimas condiciones? Con esto ya me puedo ir a las cápsulas vitamina, porque quiero pues dejar muy, muy, muy en claro que alimentarte bien tiene que ser el medio para obtener una buena salud, no para tener un cuerpo estándar, marcado, delgado, atlético, como dice la sociedad, sino cultivar tu salud manteniendo ese equilibrio de cuerpo, alma, mente, emociones sanas en todo el sentido de la palabra. Cuidar no solamente la alimentación, sino también el sueño, porque tenemos que mantener equilibradas nuestras hormonas y porque nuestros hábitos pueden tener una gran influencia en la aparición de enfermedades. Así que ténganlo muy en cuenta y tomen decisiones diarias, pequeñas, que contribuyan a ese objetivo, a sentirse bien, a poder en un futuro gozar de tranquilidad. O sea, ejercicio, sueño, alimentación, cuidar tu salud mental, todo es importante. Así que no des más importancia a una u a otra, sino que cada día contribuye a cada una de ellas de manera mínima, pero seguramente que a largo plazo será significativa. ¿Quieres compartirnos alguna cápsula por ahí? Claro que sí, Juliet. De antemano, muchas gracias también por tu aporte, por tus cápsulas. Creo que este tema es muy bonito. Igual nos quedamos cortos. Tendríamos que abordarlo tal vez más adelante desde otras perspectivas. Y el día de hoy traigo 3 cápsulas vitamina muy puntuales. Y la verdad creo que de las más importantes es que si en algún momento quieren empezar a tener una dieta o mejorar su nutrición, busquen ayuda profesional, que se dirijan a donde un especialista, en este caso un nutricionista, precisamente para que los apoye en todo su proceso y los adecue según sus necesidades. Hay una técnica también muy bonita que es el Mindful Eating, que tiene que ver mucho con el mindfulness, pero enfocado hacia la alimentación, que es un poco ser conscientes de que estamos comiendo, ¿sí? Dedicarle tiempo a la alimentación sin distraernos, pudiendo saborear los alimentos, escuchando nuestras señales corporales, las señales de nuestro estómago cuando tiene hambre y también cuando estamos ya saciados. Es muy importante que seamos conscientes de poder disfrutar también los aromas, las sensaciones que nos produce la comida, porque siempre solemos estar muy enfocados en lo que viene después y pocas veces disfrutamos del momento consciente de alimentarnos y disfrutar de eso. Y indiscutiblemente que prioricemos los alimentos que van a nutrir nuestro cerebro e intentemos reducir el consumo de los alimentos ultraprocesados. Así que hemos llegado al final de este episodio. Oyentes, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio. Les deseo una excelente semana y un abrazo para todos. Julieta, hasta la próxima. Así es, Camilo. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Esperamos que, como siempre, sea de su agrado, sea de su provecho toda esta información que hemos dado aquí, pues la damos con muchísimo amor y creen el hábito de cuidar su salud en todos los ámbitos y creen el hábito, pues, de escucharnos. Somos Creavits.